Buenas noches, ¿cómo están, queridos obstetras? Estamos hoy en vivo, martes 3 de noviembre del 2020, son las 9:04 de la noche, pidiéndoles disculpas del caso por estos cortos minutos que nos hemos retrasado, pero ha valido la pena porque estamos acompañados de un gran amigo de la obstetricia, el doctor Tony Terrones, que nos acompaña desde Argentina. Él es past president de la Sociedad de SAM, de la Sociedad Argentina de Ultrasonido en Medicina y Biología. ¿Lo dije bien, doctor? Muy bien. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Gracias, ante todo, por aceptar la invitación de exponer hoy con nosotros. Sí, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este momento. Y bueno, cuando Gloria lo dispongas, largamos ya con el corazón fetal. Claro que sí, doctor. Vamos a empezar con este tema tan importante que es justamente el ultrasonido en el corazón del feto. Así es que empecemos. Ya estamos compartiendo su pantalla, doctor. De acuerdo, muy bien. A ver, se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, 4 cámaras, 3 vasos. Mil dudas, cero. Perfecto. Exacto. Evaluar el corazón fetal es todo un desafío. Y en los próximos minutos vamos a ver cómo podemos superar este desafío con éxito. Por eso el tema de la presentación, el título de la presentación es lo que están viendo en pantalla. 4 cámaras, 3 vasos, 1000 dudas y 0 certezas. Justamente porque este desafío nos hace dudar. Aquí estamos viendo una línea de tiempo. En esta línea de tiempo, lo que se va a presentar son los hitos fundamentales en todos estos años en relación a la evaluación del corazón fetal. Hasta el año 1985 no había nada normatizado, no había nada estructurado. Recién en ese año, Greg DeBoer publica su descripción del corte de 4 cámaras. Esto fue un paso muy importante, importantísimo, porque como se dijo, hasta ese momento prácticamente no había nada estandarizado. DeBoer lo que hace es decir, nos tenemos que fijar en esto, en aquello y en aquello. Entonces, esto, como dije, fue un primer gran paso. Pero recién 12 años después hubo otro pequeño gran paso, y es el que realizaron Yu y colaboradores en Corea del Sur. Ellos describieron el corte de 3 vasos, pero lamentablemente en su momento cayó en saco roto, o sea, nadie le prestó atención al corte de 3 vasos. Recién en 1998, IUM, el Instituto Norteamericano de Ultrasonido, emite su boletín técnico sobre cómo había que hacer la evaluación cardíaca. Y al corte de 4 cámaras, ya descrito años antes por DeBoer, le agrega lo que se da por denominar el examen básico extendido, o sea, los tractos de salida. Entonces, desde el 85 al 98, la evolución fue importante. Se afianzó lo de las 4 cámaras, pero además se instalaron la necesidad de evaluar los tractos de salida. Si hay alguien perseverante, es Yu. En el año 99 vuelve a publicar sobre su corte de 3 vasos, pero esta vez ya no solamente lo describía, sino que lo relacionaba con ciertas patologías. Y su perseverancia le brindó resultados satisfactorios, porque tuvo la buena fortuna de que uno de los evaluadores de esta revista, del American Journal de Röntgenología, era Sim Chayagel. Y a Sim Chayagel le llamó la atención este corte, le interesó mucho, y no solamente eso, sino que lo evolucionó y describió unos años después, 3 años después, el corte de 3 vasos tráquea. Entonces, Yu describe el corte de 3 vasos, Jagel toma ese importante corte y describe a partir de ahí otro corte que es el de 3 vasos tráquea. Luego,
ISUOC, la Sociedad Internacional de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología, retoma lo que había hecho unos años antes IUM y genera sus propias normas, su propio consenso de evaluación del corazón fetal, que en definitiva es más o menos lo mismo que proponía IUM. 4 cámaras y grandes vasos, lo que llamaban el examen básico y el examen básico extendido. Y eso sí, en el año 2013 lo que hace es actualizar estas normas ISUOC y les agrega la vista de las venas pulmonares. También establece que si tenemos color y lo sabemos utilizar, lo podemos utilizar. Y habla, retoma, hace propio el corte de los 3 vasos descrito originalmente por Yu. Y esto es lo que tenemos hasta hoy. ¿Qué hacemos hoy? Hoy hacemos lo que estamos viendo en pantalla. Primero, informamos el situs, como se ve aquí. El estómago y el ápex cardíaco del mismo lado, que tiene que ser el lado izquierdo. O sea, definimos lateralidad y definimos situs. El corazón debe ubicarse no solamente a la izquierda, sino mayoritariamente en el cuadrante anteroizquierdo. Ese sería el primer corte cardíaco. O sea, el primer corte cardíaco es el corte abdominal. Pasamos al segundo corte cardíaco, que es el corte de 4 cámaras, lo que describió en el año 85 de Bohr. Y aquí tenemos un corte de 4 cámaras. Este es un corte de 4 cámaras típico con una incidencia apical. Apical porque entramos por el ápex. La incidencia puede ser apical o lateral. Otra incidencia que es paralela a las de ultrasonido sería basal si entramos por atrás. Entonces aquí tenemos una incidencia apical, un corte de 4 cámaras, una incidencia apical. Y vemos todo lo que hay que ver en el corte de 4 cámaras. Está presente la cruz, que hay un decalaje entre la tricúspide y la mitral. La tricúspide es más apical, que en el ápex del ventrículo derecho encontramos la banda moderadora, que la aurícula derecha es roma y que la aurícula izquierda no es roma, tiene una especie de cuernos. Aquí están un poco disimulados, pero están dados por las venas pulmonares, que el flap del foramen oval bate hacia la aurícula izquierda, que por detrás de la aurícula izquierda tenemos la aorta descendente y por delante del ventrículo derecho tenemos el esternón, que no encontramos colecciones patológicas a lo largo de las paredes ventriculares. Entonces, el primer corte es el abdominal, donde comparamos con la posición del corazón en el tórax, y el segundo corte es el corte de 4 cámaras. Seguimos subiendo con cortes axiales y nos vamos al tracto de salida izquierdo, donde vemos que del ventrículo izquierdo emerge un gran vaso que no da ramas, que no se bifurca, y esta es la aorta. Entonces, vemos la continuidad septoaórtica porque el tabique interventricular se continúa con la pared anterior de la aorta, y la continuidad mitroaórtica porque en el corazón izquierdo la mitral y la tricúspides son vecinas, están una al lado de la otra. Esto es lo que Philippe Chanty describe como el pie de bailarina. Y fíjense en este detalle, la aorta sale del medio de la base cardíaca, del centro, y está emergiendo entre aurícula izquierda y aurícula derecha. Nos vamos al tercer corte, que es la salida derecha. Simplemente es un corte axial un poquito más arriba que el anterior, y vemos como un gran vaso se bifurca y da la rama derecha y la rama izquierda. ¿Ven cómo se bifurca aquí? Tronco de la pulmonar, rama derecha y rama izquierda. Seguimos subiendo y llegamos al corte de 3 vasos que mencionábamos hace un momento, el que describió Yu y colaboradores. Está dado por un vaso elongado con dirección de adelante hacia atrás, que es el tronco de la arteria pulmonar, un vaso central redondeado, que es la aorta ascendente, y otro vaso a la derecha, más pequeño, también redondeado, que es la vena cava superior. Y terminamos en el corte más alto de los estandarizados, que es el corte de 3 vasos tráquea, aquel que habíamos dicho que
había descrito Simcha-Jagel. Entonces, en vez de ver el tronco de la pulmonar, lo que vemos es el ductus arterioso. En vez de ver la aorta ascendente, lo que vemos es el arco aórtico. Y se continúa aquí la vena cava superior como en el corte de 3 vasos. Y por detrás, aquí estamos viendo la tráquea, el componente no vascular. Si nosotros le ponemos color, vamos a ver que el flujo va de adelante hacia atrás, como estamos con el transductor posicionados aquí, el flujo se está acercando, por lo tanto, vira en tonalidades de rojo. Entonces, esto es lo que hacemos hoy. Hoy el screening está institucionalizado, que debe hacerse aproximadamente entre las semanas 18 y 22 a 24. Y hay que hacerlo con todos estos cortes que estamos viendo. En mi opinión, el screening ecográfico de cardiopatías congénitas debiera hacerse a lo largo de todo el embarazo y no solamente confinarse entre las semanas 18 y 22 a 24. Pero la norma exige esto. Sin embargo, si nosotros hacemos esto, vamos a tener muchísimos falsos negativos. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero el motivo principal, el motivo preponderante, es que tenemos que tener en cuenta que la patología cardíaca es variable y evolutiva. ¿Y qué quiere decir evolutiva? Que el corazón sano de hoy puede no ser un corazón sano mañana. O al revés, el corazón patológico hoy puede ser un corazón sano en el día de mañana. ¿Con esto qué quiero decir? Que si hacemos un scan que es normal en la semana 22, al término puede nacer un feto o un recién nacido, podemos tener un recién nacido con una cardiopatía congénita, porque quizá esa patología no se expresó en la semana 22. Pero vamos a seguir adelantando. ¿Cuál es el problema? Que la tasa de detección global se mantiene casi igual en los últimos 20 años. Vimos aquella línea del tiempo. Vimos que en el año 85 empezó a sistematizarse el corazón fetal, el estudio ecográfico del corazón fetal, y que evolucionamos hasta el año 2013 con la última actualización de la guía de ISUOC. A pesar de todo eso, como están leyendo, la tasa de detección global se mantiene casi igual en estos últimos 20 años. ¿Por qué? Bueno, aquí están viendo algunos de los motivos, fundamentalmente porque la técnica de exploración se la considera difícil y no es fácil. Realmente es difícil, por eso está remarcada en amarillo. Pero además, la curva de aprendizaje es muy lenta y la capacitación insume muchos costos de tiempo y de dinero. Y para colmo, no sé cómo será en Perú, no sé cómo es en otros países, pero en Argentina el rédito económico es casi nulo. Porque ¿de qué estamos hablando? De hacer screening, de tamizaje, o sea, de evaluar a todos los corazones. No estamos hablando de estudios específicos, puntualmente de lo que es una ecocardiografía fetal, el estudio diagnóstico. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que hay que invertir mucho tiempo, mucha capacitación para dedicarle al corazón, dentro del marco de la ecografía obstétrica, con lo cual el rédito económico es casi nulo. Entonces, tenemos una exploración difícil, una curva de aprendizaje que es lenta, para un rédito económico prácticamente nulo. Entonces, estos son algunos de los motivos por los cuales no ha evolucionado favorablemente, no ha mejorado mucho la tasa de detección. Ahora, ¿cómo podríamos solucionarlo? De una forma práctica, de una forma sencilla. Bueno, es simplificando la evaluación cardíaca para que sea hecha en todos los estudios y así desalentar conductas defensivas que atentan contra la eficacia del método. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces el ecografista se ampara en soluciones facilistas. Por ejemplo, esta leyenda la tomé de un scan, de una ecografía morfológica de mitad del embarazo. Decía, corazón, corte de 4 cámaras, salida de grandes vasos, normal. Este estudio no descarta la totalidad de las patologías cardíacas. Por supuesto que no las descarta, ni ese estudio ni ninguno.
porque la tasa de detección no es del 100%, ni siquiera es del 80%. De hecho, una tasa de detección buena habla del orden del 60%. Entonces, ningún estudio va a descartar el 100% de las patologías. Esto es hacer medicina defensiva. O esto otro que es una leyenda muy habitual en todos los estudios y no solamente en los relacionados con el corazón en la Argentina. Este es un estudio dinámico que debe evaluarse en el contexto clínico del paciente. ¿Qué estudio no debe evaluarse en un contexto clínico? Es una redundancia. Entonces, lo que pasa en la práctica clínica es que el ecografista se ampara, abre el paraguas, trabaja defensivamente y cree que poniendo esto se protege. Y ya está. Total, si no lo veo, yo ya hice la salvedad. Pues no, no es así. No tenemos que ampararnos en esto. Y la palabra simplificar no implica, no quiere decir que hagamos estudios de menor calidad, sino que hagamos estudios que podemos hacer y que han demostrado su utilidad clínica. Y justamente eso es en lo que me quiero enfocar, en esta simplificación que no es disminuir la calidad. Aquí les pongo dos libros de texto, dos libros sencillos. De sencillos nada, pero quiero decir, son dos libros de texto, no es el último paper publicado en el Journal de Moda. No. Hay un libro que es muy bueno, los dos son muy buenos. Uno es de Abu Hamad y Chaoui. Abu Hamad es norteamericano, Chaoui es alemán, y tiene este libro llamado Ecocardiografía fetal, que es excelente y está en castellano. Y luego este otro libro a la derecha, que hicieron Felipe Somoza, argentino, y Bruno Marino, que es italiano, con la colaboración de otra argentina, de Sandra Romero. Me tomé el trabajo de buscar la patología en cada uno de estos libros de textos y ver si se expresan en dos cortes que son sencillos. Y construí esta tabla. Fíjense, puse un listado de cardiopatías congénitas y puse si se expresan en el corte de 4 cámaras o en el corte de 3 vasos. Todas esas patologías se expresan en uno o en otro corte. De hecho, como están viendo, algunas se expresan en los dos cortes. Y aunque no están indicados, por ejemplo, el FALOD, a pesar de que no tiene una expresión explícita, si se me permite el juego de palabras, en 4 cámaras, puede ser que desvíe el eje cardíaco, como cualquier alteración de los 3 vasos que puede desviar el eje cardíaco. Por lo tanto, también puede dar algún tipo de signo en el corte de 4 cámaras. Pero no lo compliquemos. Fíjense, ese listado de cardiopatías se expresan o en 4 cámaras o en 3 vasos. Por lo tanto, si nosotros en todos los estudios hacemos como mínimo 4 cámaras y 3 vasos, vamos a estar haciendo una evaluación cardíaca que cumple con los estándares mínimos necesarios. Por ejemplo, miren, arriba están viendo un corazón, un corte de 4 cámaras en una incidencia apical, un corazón que tiene una frecuencia normal, un ritmo normal y que tiene todas las características normales del corte de 4 cámaras, como ya se mencionaron y como ya vimos antes. Fíjense que aquí se ven mejor todavía las venas pulmonares. Ahora bien, este otro corazón que estamos viendo aquí abajo a la izquierda, hay algo que no está bien. Y como ven aquí está faltando algo. ¿Y qué está faltando? Está faltando la cruz. Acá tenemos un canal aurículo ventricular completo. Y en este otro corazón de aquí abajo a la derecha, nos llama la atención que no es simétrico el corazón izquierdo y el corazón derecho. Miren, este corazón derecho llama la atención. ¿Por qué? Porque parece que esta aurícula derecha se está introduciendo, metiendo en el ventrículo derecho. O sea, hay una atrialización del ventrículo derecho propia de la enfermedad de Epstein. Entonces, miren, estos cortes de 4 cámaras, estamos viendo uno normal arriba y esos dos francamente patológicos abajo, un canal aurículo ventricular y una enfermedad de Epstein. Solamente por ilustrar. Sigamos. Estamos viendo aquí algo que nos llama la atención. Fíjense en este tabique interventricular. Acá hay
una imagen redondeada, ecogénica, algo heterogénea que protruye hacia la cavidad del ventrículo derecho. Y entonces aquí tenemos un rhabdomioma que está anclado en el tabique interventricular. Fíjense en este corte de 4 cámaras. ¿Qué les llama la atención? Bueno, es indudable que llama la atención una asimetría de las cavidades. Estas cavidades no están balanceadas. Ahí tenemos unas cavidades izquierdas muy pequeñitas y unas cavidades derechas muy grandes. Es un síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo. Fíjense aquí. Esto es un poco más sutil, pero si prestan atención, ven que aquí está muy magnificado y aquí también está muy magnificado. Pero acá este corte no está magnificado. Acá estamos viendo el corazón y su entorno, o sea, todo el tórax. No estamos viendo el árbol, estamos viendo el bosque. Y fíjense que lo que llama la atención, que es un poco sutil, es el ángulo, el eje cardíaco. Es un eje muy abierto. Y fíjense, lo medí, no lo mido de rutina, no se debe medir de rutina, solamente cuando nos llama la atención. Y este eje nos está dando 77 grados a la izquierda. Y no es normal. El corazón tiene que tener un eje cardíaco de 45 grados más menos 20 a la izquierda. Y acá estamos en 77. Bueno, aquí tenemos algún problema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que buscar a ver si hay algo que nos está desviando el eje, algo externo al corazón, o bien tenemos que ir más arriba, a los grandes vasos, a ver si hay una patología que es la que nos suele producir una alteración del eje. Y por último, en este otro ejemplo de 4 cámaras, ¿qué nos llama la atención acá? 2 cosas evidentemente. Una solución de continuidad en el tabique interventricular, y miren el nivel de las válvulas. Están al mismo nivel. No hay el decalaje habitual, normal. La tricúspide no es más apical. Bueno, entonces aquí también estamos encontrando patología. Y puse 2, 4, 6 ejemplos de 6 patologías que se están expresando en el corte de 4 cámaras. Doctor, esa última, en el que las 2 válvulas auriculoventriculares están alineadas, ¿esa cuál sería? Esto nos debe hacer pensar siempre como primera opción en un canal aurículo-ventricular, pero no completo, sino transicional. Entonces, el concepto es, nosotros tenemos que tener, gracias por la intervención porque me estás dando pie a que me explaye un poquito más. Nosotros tenemos que encontrar un decalaje. El decalaje tiene que ser a favor de la tricúspide, o sea, la tricúspide tiene que ser un poquito más apical que la mitral. En realidad no es toda la tricúspide. La tricúspide tiene una valva anterior, una valva posterior y una valva septal. Entonces, la valva septal de la válvula tricúspide tiene que tener un decalaje, tiene que ser un poquito más apical. ¿Cuánto más apical? No está determinado en el feto. Lo que puedan leer en la literatura, que no lo voy a repetir, es un concepto erróneo, porque lo trajeron del adulto, de la vida extrauterina del adulto. Y además, en el feto se da una medida que es una medida, un punto de corte, que no es así, porque en el adulto o en la vida extrauterina del adulto, además de ser una medida, esto tiene relación con la superficie corporal. Bueno, es muy complejo y nos excede a nosotros. El tema es que el decalaje tiene que estar presente, pero no tenemos punto de corte. Si está presente en forma exagerada, tenemos que pensar, en primer lugar, en una enfermedad de Epstein. Y si no está presente, en un canal AB transicional, no completo, que era lo que acabábamos de ver, un canal AB transicional y no completo. Genial, gracias, doctor. Por nada. Entonces, ahora seguimos más adelante. Entonces dijimos, hagamos 4 cámaras. Con 4 cámaras podemos llegar a encontrar, mejor dicho, en el corte de 4 cámaras se expresa el 60% de la patología cardiovascular. Pero si nos quedamos nada más que con eso, nos estamos perdiendo la oportunidad de evaluar el 40% de la patología restante. Y eso lo vamos a encontrar con los tractos de salida, con los cortes de los vasos. Ahí estamos viendo arriba un corte de 3 vasos. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el tronco de la pulmonar, la aorta ascendente y la vena cava superior. Este es un típico corte de 3 vasos.
Fíjense este corte de 3 vasos. Evidentemente no es un corte normal. ¿Por qué no es normal? Bueno, fíjense el tamaño de esta aorta ascendente. Normalmente tiene que ser un calibre similar o levemente superior el tronco de la pulmonar que la aorta, pero miren la aorta que tenemos acá. Entonces, esto por sí solo ya nos llama la atención, pero no solamente esto. Miren esta pulmonar, ¿eh? Está haciendo un loop, está haciendo una curva, ¿eh? Entonces, aquí estamos viendo una pulmonar que no es para nada normal. Bueno, este tenía 2 patologías, pero lo que nos interesa ahora es que estaba haciendo un aneurisma del conducto arterioso. Este conducto arterioso era aneurismático. El conducto arterioso no se ve en el corte de 3 vasos, se ve un poquito más arriba, en 3 vasos tráquea, pero su sentido serpiginoso, su trayecto serpiginoso, ahí está, gracias, lo hace redundante, lo hizo bajar un poco y ahí lo estamos viendo en el corte de 3 vasos. Y aquí, ¿qué estamos viendo en este corte de 3 vasos tráquea? Estamos viendo una pulmonar muy grosa, una vena cava superior normal, y fíjense lo que es la aorta ascendente, prácticamente aplanada, como si no la tuviéramos la aorta ascendente. Entonces aquí posiblemente estemos ante la presencia de una patología de las cavidades izquierdas, un síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo, de ventrículo izquierdo, una coartación de aorta, una estenosis aórtica, etcétera, lo que sea. Pero aquí tenemos una patología izquierda seguramente. Y aquí algún ejemplo más. Fíjense aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, es otra forma de expresarse lo que acabamos de ver recién. Una marcada diferencia del tronco de la pulmonar que es muy grande comparada con esta aorta pequeñita. Fíjense que esta aorta también tiene un tamaño similar al de la vena cava superior. Por lo tanto, esto nos está diciendo que acá hay una patología izquierda. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos una aorta muy grande con un tronco de pulmonar bastante más pequeñito. Entonces aquí estamos teniendo seguramente una patología derecha. Hay algún tipo de obstrucción al flujo en el corazón derecho. Y miren aquí, otra expresión de 2 vasos. Aquí tenemos un vaso y otro vaso. Este vaso que está acá es el tronco de la pulmonar, y aquí tenemos un segundo vaso que es la vena cava superior y no tenemos prácticamente aorta. Y aquí, ¿qué tenemos? Fíjense, un tronco de la pulmonar normal, una aorta pequeña, una vena cava superior normal, pero no solamente tenemos una aorta pequeña, sino que miren dónde está esta aorta. La aorta no puede estar aquí, la aorta tiene que estar en el medio, o sea, el vaso más anterior es la pulmonar, el vaso del medio es la aorta y el vaso más posterior es la vena cava superior. Sin embargo, aquí la aorta ha tenido una posición más posterior. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un corrimiento de los vasos en cuanto a el lugar que ocupan en la base cardíaca. Y esto nos puede expresar muchas cosas, porque es muy fácil en teoría de decir, bueno, tenemos una tetralogía de Fallot cuando hay un cabalgamiento de la aorta con una CIB subvalvular y una estenosis, una pequeñita arteria pulmonar. Ahora bien, eso es cierto, eso es una tetralogía de Fallot, pero cuidado que ese corrimiento de los vasos también nos puede estar dando, en cierta medida, un doble tracto de salida del ventrículo derecho. Cuando ese cabalgamiento es máximo, prácticamente en vez de estar así, se nos corre un poquito más acá, ya estamos teniendo los vasos del lado derecho. Entonces, un traspuesto también nos puede dar esta misma expresión. ¿Con esto qué les quiero decir? Que más allá de cuál sea el diagnóstico final, nosotros tenemos que ver que se cumplan los requisitos que están descritos
en los cortes estandarizados. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, como ya se dijo, en el corte de 3 vasos, en el de 3 vasos, tenemos que tener una pulmonar que sea elongada, que esté a la izquierda y que sea anterior, una aorta ascendente que sea redondeada, que esté en el medio, que sea mínimamente más pequeña que la pulmonar, y una vena cava superior que también sea redondeada, pero que sea más pequeña y que sea derecha y posterior. Y acá no cumplen estos requisitos. Ven que la aorta es la más posterior y debiera estar en el medio. Entonces, más allá de... Estar alineadas, ¿no, doctor? Exacto, el alineamiento tiene que estar respetado. Entonces, más allá de que nosotros podamos o no ponerle un nombre, tenemos que, como mínimo, reconocer la ausencia de normalidad. Si nosotros somos capaces de reconocer la ausencia de normalidad, estamos haciendo nuestro trabajo bien. Yo diría que estamos haciendo nuestro trabajo muy bien. Si queremos avanzar un poco más y nos animamos a ponerle un nombre y apellido, bueno, mejor, pero no pasa por ahí nuestro trabajo. Y cuando digo nuestro trabajo, ¿cómo es? ¿A qué me refiero? Al trabajo de ecografistas fetales. Este es un artículo que ya tiene muchos años, que lo escribió Philippe Janty. Es raro porque es un artículo original, está escrito en castellano. Janty no habla español. Lo publicaron en la revista argentina de radiología. Lo que pasa es que una de las coautoras, Ana María Bircher, es argentina, por eso está escrito en castellano, y Liliana López es brasilera. Entonces, este es un artículo que es muy difícil de conseguir, pero lo narra muy bien cómo es que tenemos que hacer la evaluación cardíaca, pero a mí lo que me interesaba más que nada es la introducción, y es lo que subrayé. Y dice ahí, no es imprescindible convertirse en un experto cardiológico y el conocimiento básico requerido para una correcta interpretación de la mayoría de los exámenes ultrasonográficos puede obtenerse de un simple estudio del corazón. O sea, desmitifica. Lo que dice antes es que parece como que quisieran cuidar su quintita algunos subespecialistas y que ponen nombres muy difíciles, ¿no? Para darle como si fuera un viso o un marco de dificultad que en realidad no la tiene. Esto es lo que sostiene Janty. Entonces, simplemente siendo prolijos y evaluando como corresponde, con los cortes que corresponden en el corazón, se puede hacer un buen trabajo. Y esto siempre lo quiero rescatar porque, en síntesis, lo único que tenemos que hacer es dedicarle tiempo y ganas. Entonces, había dicho hace un momento, cuando empezamos, que se debía simplificar, sin que simplificar quiera decir que hay que perder calidad, disminuir la calidad del estudio. Entonces, simplificar, ¿qué viene a ser? En las ecografías del segundo y tercer trimestre hay que tener un estándar mínimo, que sería hacer los 4 cámaras y los 3 vasos. Salvo en el segundo trimestre, cuando puntualmente estamos haciendo un scan, o sea, cuando hacemos la ecografía entre las 18 y las 22 o 24 semanas, bueno, ahí tenemos que ir a más. Y ahí tenemos que hacer todos los cortes. El primer corte que no se ve aquí en esta diapositiva, que es el corte del abdomen. El primer corte cardíaco siempre es el abdomen. Entonces, a partir del abdomen empezamos con cortes axiales a subir. Y pasamos a 4 cámaras, salida izquierda, salida derecha, 3 vasos y 3 vasos tráquea. Entonces, en el scan hacemos todos esos cortes que ya se mencionaron al principio. Pero fuera del scan hacemos como mínimo 4 cámaras y 3 vasos. Eso es como mínimo, independientemente del estudio que nos pidan. No importa si nos piden o no nos piden un scan. No importa si nos piden una ecografía obstétrica, una 3D, 4D, 5D, lo que sea, o un Doppler. Siempre tenemos que hacer como mínimo 4 cámaras y 3 vasos. Si podemos hacer más, mejor. Aquí están los cortes que debiéramos hacer. Como ya se dijo, es que tenemos el corte de 4 cámaras, a la izquierda y arriba, el corte de 3 vasos, son clips, lo estamos viendo en movimientos, y abajo lo que estamos viendo es el entrecruzamiento de un 4 cámaras en una incidencia lateral, o sea, perpendicular al septo interventricular. Subimos en cortes axiales y vamos a ver cómo sale a la izquierda, a la derecha y se entrecruzan.
Ups, perdón, se me fue. Ahí va. ¿Ven? 4 cámaras, salida izquierda, salida derecha, y ahí está el entrecruzamiento y terminamos en los 3 vasos. Entonces, y ahora sí, como una síntesis. ¿Cuál es el estándar mínimo en el segundo y en el tercer trimestre? Bueno, hacer siempre, como se acaba de decir, 4 cámaras y siempre 3 vasos. Ahora bien, y quiero remarcar esto que viene a continuación. Esto se debe hacer en todos los estudios, sin importar quién hizo el estudio anterior. No importa si viene con el estudio anterior y yo leo que lo hizo Philippe Chanty, si lo hizo Gloria, si lo hizo Tony o si lo hizo cualquiera de ustedes. Incluso, aunque lo hubiesen hecho ustedes, que lo hacen a conciencia y evalúan todo, vuelvan a hacerlo. Vuelvan a ver las 4 cámaras y los 3 vasos. Recuerden, un corazón normal hoy no es garantía de que sea un corazón normal al término. Piensen que si no le hacemos otra ecografía, si le hacemos un scan en la semana 22 y no le volvemos a hacer una ecografía y nace, pueden hacer, es un ejemplo un poco exagerado, pero es verdad, es real, pueden hacer con una hipoplasia del corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque tienen un síndrome de John. Un síndrome de John que a mitad del embarazo puede mostrar quizás una pequeña hiperecogenicidad del endocardio, si es que la muestra. Luego no le hago más estudios y evoluciona hacia un síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo. Entonces, ese es el motivo. También está la inversa, que encontremos una CIB pequeñita que después al término ya no esté. Pero eso no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es lo contrario, un corazón aparentemente sano o sano en el momento que lo estamos viendo y que nace con un corazón enfermo. Entonces, en todos los estudios hay que hacer siempre 4 cámaras y 3 vasos sin importar quién hizo el estudio anterior. Y nunca dedicarle menos de 2 minutos al corazón fetal. Tómense su tiempo, véanlo detenidamente. Eso les va a dar mayor seguridad. Eso fue todo en esta breve presentación. Espero que les haya sido de provecho. Si les interesa el corazón fetal, en mi canal de YouTube hay muchos clips, muchos contenidos de acceso libre. Muchas gracias. Perfecto, doctor, gracias. Estoy segura que ahorita todos se van a ir a continuar con la capacitación al canal de YouTube. Está muy didáctico lo que hoy día nos ha explicado. Si bien es cierto, tenemos pues una hora, ¿no? Que realmente es muy corto para hablar de un tema tan amplio que es corazón fetal. Y estoy segura que van a seguir ellas aprendiendo también a través de las capacitaciones que he visto que también están dando, doctor, en SAUM Argentina, ¿no? En SAUM también dan capacitaciones, hay muchas conferencias que se dan también de parte de ustedes, ¿no? Y sería genial también poder participar. Aquí tenemos un público bastante grande, obstetras de diferentes países, ¿no? Y que pueden tranquilamente poder asistir a cualquiera de las ponencias que usted está dando. Sí, por Con los colegas. Sí, con todo gusto. SAUM tiene una amplísima oferta de cursos a distancia. Obviamente en este año 2020 presenciales no, pero tenemos una trayectoria de más de 40 años de cursos presenciales y desde 2010 implementamos los cursos a distancia. Y simplemente con entrar al sitio web de SAUM, que es saum.org.ar, ahí nomás en el home ya van a ver la gran oferta que tenemos de capacitaciones. Hay cursos cortos, cursos largos, hay de todo. Así que bueno, con todo gusto los invito a que visiten el sitio web de SAUM, por supuesto que sí. No sé, Gloria, no, porque no lo hablamos, no lo preparamos, no sé si hay oportunidad de contestar alguna pregunta por parte de la audiencia o Sí, la claro que sí. a vos. Claro que hay tiempo, doctor. Igual las obstetras están siempre ávidas a los conocimientos. Usted conoce que en nuestra carrera nosotros tenemos un hambre de conocimiento muy grande y que de verdad conocemos un poco del tema, pero hoy día hemos despejado muchas dudas, ¿no? Hemos tenido muchos datos que de verdad nos van a ser de mucha utilidad en nuestra aplicación y en ultrasonido. ¿Alguna pregunta, queridos obstetras? Mientras que piensan en qué preguntar, nos dicen si por favor podemos poner de nuevo sus redes sociales. Estoy colocando, doctor, la PPT, por favor, coloque. Sí, cómo no.
A ver, lo pongo aquí. Ya está bien. Entonces, antonioterrones.com es mi blog. Lo que están viendo ahí que gira, ese es mi mail personal, no es el que uso personal, o sea, no es específicamente laboral, me pueden escribir ahí. Me gusta mucho Twitter, creo que es la red social que más utilizo, así que siempre estoy tuiteando. Me pueden encontrar, si hay tuiteros entre la audiencia, en @AntonioTerrones. Y el canal YouTube es Tony Terrones. Somos dos Tony Terrones, uno es un DJ mexicano y yo. Obviamente el DJ no soy yo. Así que bueno, ahí hay contenidos. A mí lo que más me gusta es el corazón, pero hay contenidos de todo. Uno de las presentaciones que más vistas tiene es una sobre embarazo gemelar, que es un tema que, digamos, como que no le he dedicado demasiado, pero cada vez me atrae más. Está ahí compitiendo casi cabeza a cabeza con Corazón. Pero bueno, hay de todo. Hay de clips pequeñitos a clases enteras y próximamente hasta voy a subir un curso entero. Así que si quieren entrar al canal YouTube, serán todos bienvenidos. Tenga por seguro que nuestros 22.000 seguidores se van a conectar ahí al canal de YouTube. Tenemos muchos espectadores y todos siguen siempre todo lo que sea capacitación, así es que ahorita ya deben estar yendo al canal de YouTube para suscribirse. Doctor, ya tenemos preguntas. Sí. A ver, nos pregunta Juliet, Tapia, nos dice, de Cusco, si no me equivoco, es mi querida amiga. Doctor, con una máquina de 2D, ¿se puede hacer una exploración de corazón o tiene que ser necesariamente 3D, 4D? Qué buena pregunta, excelente. Como te decía hace un momento, Gloria, que hiciste una intervención que me dio pie a aclarar algunos puntos, esta también. Vamos a dividirlo en dos partes. Uno es el screening y otro es el diagnóstico. A lo que me referí durante toda la presentación es al screening. O sea, todas las embarazadas, cada vez que se le apoya el transductor, deben tener una evaluación cardíaca fetal, independientemente de lo que el derivante pida. Entonces, ese es nuestro trabajo de los ecografistas fetales, del screening. Y el screening se hace con cualquier equipo. Insisto, cualquier equipo es apto para hacer el screening. No importa si es un portátil pequeñito, blanco y negro que no tiene Doppler. De hecho, ninguna norma establece que sea necesario utilizar el Doppler para hacer screening. La última actualización de ISO del año 2013 lo que dice es que si tiene color y sabe interpretar el color, úselo. Es lo único que dice. Pero no dice que para hacer screening es necesario el color, porque no lo es. Entonces, con cualquier equipo no solamente se puede, sino que se debe hacer. Eso es para el screening. Ahora, para el estudio diagnóstico, o sea, para la ecocardiografía fetal, cuando nosotros ya preseleccionamos a la paciente, porque el screening se le hace a la población general, la ecocardiografía a población seleccionada, población que tiene riesgo o que tiene una sospecha de cardiopatía congénita. Bueno, en esa sí necesitamos un poco más de infraestructura. En esa sí necesitamos un equipo que tenga alta definición, que tenga Doppler. Pero eso solo. O sea que es poco más que un equipo 2D. Tampoco es necesaria la tridimensión ecográfica, ni no nos dejemos obnubilar por espejitos de colores. Esto es, no hace falta tener el stick, el TWI, el fine y todas estas herramientas de muy altísima complejidad. Podemos hacer estudios diagnósticos, o sea, también ecocardiografía fetal, con equipos que simplemente tengan Doppler. Modo B y Doppler. Pero yendo puntualmente a la pregunta de esta persona de Cusco, ¿verdad? Sí, de Cusco. De Cusco. Sí, con modo B se puede y se debe hacer screening, solamente con modo B. ¿Cusco es con S o con Z? Con S. Con S, esa es la concepción americana de Cusco.
porque creo que los españoles hablaban de Cuzco con Z y en América, por una reivindicación, digamos, ancestral, originaria, era Cusco con S, o al menos eso he leído alguna vez en alguna parte y quería preguntarle, no sé si sos cusqueña o no, pero bueno, por lo menos sos peruana, Gloria. Sí, he ido a Cusco ya 2 veces. Julieta Tapia es una de mis exalumnas, así es que ella, al ir a Cusco también aprendí que es con ese. También tenía esa duda porque se escribe en muchos lugares con ambas letras, pero hay que un poquito ilustrarnos todos. Y antes de que pases a otra pregunta, quiero hacer una pregunta yo. ¿Dónde está Bien, el mejor pisco de Perú? ¿De dónde es? de Ica, ¿De dónde? de Ica. Ica. Ah, no lo... Claro, Ica es el departamento y en Ica tienen pues diferentes fundos, ¿no? Entonces ahí está este Pisco, donde justamente nace el nombre. Es una de las provincias de ahí de Ica, que es el departamento. Bien. Ya me voy a dar el gusto de visitarlo y de saborearlo, el pisco peruano, que hasta los chilenos admiten que es mejor que el de ellos. Claro que sí, doctor. De hecho que vamos a tener, ya que pase pandemia, ya tendremos seguramente otros contactos para poder traerlo, invitarle su pisco sour como se merece. Muy bien, doctor. Entonces, comentarle, tenemos aquí la pregunta de un gran maestro de la ecografía que se ha conectado porque sabe del gran ponente que tenemos hoy, Ricardo de la Cruz, tecnólogo médico, que aquí también ellos hacen ecografía en Perú, nos pregunta, todas las patologías cardíacas son importantes, pero en su opinión, ¿cuál es la patología que nunca deberíamos dejar pasar? Muy buena pregunta, Ricardo. Hace muchos años me enseñaron que cuando uno dice muy buena pregunta es porque quiere hacer tiempo para buscar la respuesta, pero no. Ricardo, me gustó la pregunta. Las patologías que no debiéramos dejar pasar son las ductales dependientes. ¿A qué me refiero con esto? Da para mucho, para una presentación mucho más larga, pero a ver si voy a tratar de apelar a mi poder de síntesis, que no es bueno, advierto. Esto es así. Las patologías ductales dependientes son aquellas que cuando el ductus se cierra, el recién nacido puede morir. Entonces, ¿cómo es esto? Por ejemplo, vamos a ver, si nosotros tenemos un síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo, toda la bomba está trabajando con el corazón derecho. Entonces, el corazón derecho hace de todo el corazón, de derecho y de izquierdo. Entonces, toda la sangre sale por el ventrículo derecho, sale por la pulmonar, va a los pulmones y ¿cómo llega al resto de la economía? A través del ductus arterioso. Entonces, a través del ductus arterioso va a llegar al istmo y a partir de ahí va a bajar a la circulación general por la aorta descendente y en forma retrógrada por el arco aórtico va a ir a la cabeza, al cuello de los miembros superiores. Si el istmo se cierra, el recién nacido se muere. Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de tener un falso negativo, o sea, de no ver o no sospechar o no diagnosticar una patología ductus dependiente, ya sea que la circulación general sea ductus dependiente o que la circulación pulmonar sea ductus dependiente. ¿Cómo es esto? Improvisé un ejemplo recién, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una patología del corazón izquierdo, o sea, un síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, todo sale por el derecho y a través del ductus arterioso va a llegar a la circulación general. ¿Qué pasa con lo contrario? Cualquier inconveniente que tengamos en la salida derecha, ya sea una estenosis pulmonar, una atresia pulmonar, cualquier cosa que nos impida que salga el flujo de la pulmonar, va a salir todo el flujo por la aorta. Entonces, piensen cómo es la circulación. Sale todo el flujo por la aorta ascendente, va por el arco aórtico y luego, en condiciones normales, va a seguir hacia el resto de la economía, ¿no es cierto? Hacia el tronco
y hacia los miembros inferiores. Pero si está saliendo todo por el corazón izquierdo, ¿cómo va a llegar la sangre a los pulmones para oxigenarse? A través del ductus arterioso en forma reversa. Entonces, esa es la forma en que se va a oxigenar. Si se cierra el ductus, no hay forma de que llegue a los pulmones. Entonces, esa es otra circulación pulmonar ductus dependiente. O sea, la circulación pulmonar ductus dependiente o la circulación sistémica ductus dependiente. Y otro tercer gran grupo sería cuando estamos ante la presencia de una transposición de grandes arterias, una transposición no corregida de grandes arterias. Piénsenlo así, entra la sangre por las venas cavas a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale por la aorta, va a la economía y vuelve. Esa es la circulación izquierda. En la circulación derecha, en una transposición no corregida, pasa lo contrario, viene por las venas pulmonares a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, ¿sí? Perdón, al ventrículo izquierdo y sale por el tronco de la pulmonar. Va a los pulmones y vuelve por la aurícula derecha, pero en ningún momento pasa a la circulación general. Entonces son dos circuitos en paralelos donde no se puede oxigenar la sangre. A ver, dicho así, en teoría nada más, es difícil de internalizar, quizá difícil de comprender. Con algún diagrama se entiende más fácil, pero resumiendo la pregunta de Ricardo, bueno, son todas las ductales dependientes, y como ejemplos de ductales dependientes, síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo, estenosis pulmonar, atercia pulmonar, transposición no corregida de grandes arterias. Esas son las graves, esas son las que no deberíamos nunca pasar por alto. Y ahora amplío la pregunta de Ricardo. ¿Cuáles podríamos pasar por alto? Las C y B aisladas. Una comunicación interventricular aislada no pasa nada. Si es pequeñita va a cerrar sola. Y si no cierra sola porque es un poco más grande, pero es aislada, bueno, tendrá que cerrar quirúrgicamente, pero no es grave. Esas son las que podemos nosotros obviar, o podemos tener un falso negativo sin consecuencias graves, ni para la madre ni para el hijo. Espero Genial. que se haya entendido. Sí, sí. Los que tenemos quizás nociones en ecografía sí hemos podido entender, quizás para algunos que es nuevo el tema, hay que un poquito profundizar un poco en anatomía, pero en general se han dejado entender. No sé si están viendo mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, doctor. Muy rápidamente voy a intentar ver si puedo encontrar, a ver, clases, patología, un pronóstico, no lo encuentro. Bueno, no, se los voy a deber porque estaba tratando de, a ver, esta. Estamos viendo la presentación en donde están sus redes sociales, doctor. ¿Están viendo aquí un esquema de un corazón? Sí, ahora sí. Bueno, esto es lo que les decía recién. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una transposición no corregida. Entonces, a ver si esto funciona. ¿Ven? Acá está entrando por la aurícula derecha, desde la vena cava inferior de la vena cava superior, y del ventrículo derecho sale por la aorta, va a la circulación general y vuelve, pero no pasa nunca por los pulmones. Eso es el corazón derecho, y en la transposición no corregida en el corazón izquierdo sale por el tronco de la pulmonar, va a los pulmones y vuelve a entrar. Pero fíjense que acá no se mezcla la sangre. ¿Y cómo hacen para que se mezcle? Bueno, únicamente por el ductus arterioso. Si se cierra el ductus, se muere el recién nacido. Esto es un ejemplo de lo que les estaba diciendo. Y el otro ejemplo, por ejemplo, es este. Fíjense, ¿ven? Aquí, si nosotros tenemos algo que nos tapa la salida por el tronco de la pulmonar, toda la sangre va a llegar a los pulmones por el ductus arterioso en forma retrógrada. Si se cierra el ductus, se muere. Y el último ejemplo de lo que les decía es esto. Fíjense en esto.
¿Ven? Acá tenemos una hipoplasia de corazón izquierdo, todo sale por el tronco de la pulmonar. Entonces, este es el recorrido habitual, pero para que vaya la cabeza y el cuello tiene que ir por el arco aórtico en forma reversa. Si se cierra el ductus arterioso, se muere. Entonces, eso es lo que le estaba respondiendo a Ricardo, que son las que no deberíamos nunca pasar por alto. Genial, genial, quedó clarísimo. Doctor, tenemos una pregunta y le voy a hacer también agradeciendo a Marcela Aguirre nos pregunta, y ella pues es quien nos ha presentado, así es que tengo que hacer la pregunta que me hace mi querida Marce. Cuando hablamos de alineación de tres vasos, ¿es de adelante a atrás y de izquierda a derecha y de mayor a menor? ¿Es cierto? ¿Es así, de esa manera como ella tiene que grabarlo? Sí, nosotros tenemos que hablar de alineación. A ver si aquí tenemos. En realidad lo que nosotros tenemos que ver es la disposición espacial. Y entonces, alineación y relaciones. ¿Se está viendo la diapositiva de tres vasos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, cuando hablamos de alineación, hablamos de adelante, atrás. Y cuando hablamos de relaciones, hablamos de derecha a izquierda. Entonces, alineación. El tronco de la pulmonar es el vaso más anterior, la vena cava superior es el vaso más posterior y la aorta ascendente es el vaso central. Y las relaciones. El tronco de la pulmonar es el vaso más izquierdo y la vena cava superior es el vaso derecho. La aorta ascendente siempre es el vaso central. Y estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros evaluamos el corte de los tres vasos. ¿Qué cosas son? Tres cosas: el número de vasos, el tamaño de los vasos y la disposición espacial, alineación y relaciones. El número de vasos, tres vasos. El tamaño de los vasos se dijo durante la presentación. El tronco de la pulmonar tiene que ser levemente superior a la aorta ascendente, elongado. La aorta ascendente es apenas inferior al tronco de la pulmonar y el más pequeñito es la vena cava superior. Este es un buen corte de tres vasos. Para saber qué es adelante y qué es atrás, bueno, acá tenemos la columna y aquí estaría, o aquí está, el esternón. Genial. Esa es la respuesta de Marcela. Para Marcela. Genial, doctor. Tenemos muchísimas preguntas, doctor. Voy a seleccionar algunas. A ver, tenemos una pregunta de Vero Bell, ella también es ecografista aquí en Perú. ¿Qué patología cardíaca usted ha visto con más frecuencia y en qué grupo etario? Sí, la que yo he visto con más frecuencia y la más frecuente de todas es la CIB, ya sea aislada o como parte de una cardiopatía congénita más compleja. Cuando es aislada, honestamente, no reparo tan minuciosamente en todo el tabique con color como debiera hacerse, por lo que acabo de decir, porque si es aislada tiene muy buen pronóstico. Entonces, cuando las que veo con más frecuencia son las C y B que componen alguna cardiopatía congénita compleja, como por ejemplo el FALOT, el canal auriculoventricular, ya sea completo o transicional, etc. Entonces, sin duda la C y B porque es la más frecuente lejos. En cuanto a grupo etario de las embarazadas, no tengo, en mi experiencia personal, no tengo mayor casuística en ningún grupo etario. Ahora bien, me resulta útil la pregunta para destacar que en Brasil consideran como una indicación de ecocardiografía fetal a la embarazada mayor de 35 años, cosa que no es habitual en otros grupos o en otros países. No consideran una indicación de ecocardio fetal. Sin embargo, el Colegio Brasilero de Radiología, que es el encargado de las normas de ecografía, considera una indicación precisa la edad mayor de 35 años y sostienen que ahí las cardiopatías se dan con mucha mayor frecuencia y
respetando la distribución, por lo cual la CIB, la comunicación interventricular, es la más frecuente. Pero personalmente no es mi experiencia. Perfecto, doctor. Nos hace una pregunta, doctor, si es que está con tiempo, todavía unos minutitos. Sí, claro. ¿Sí? Ángela Corrales, ella también es una ecografista de hace mucho, que tiene muchos años ya en el área, nos dice, doctor, en caso de un situs inversus, ¿el corte de 3 vasos es axial? Gracias por su respuesta. Un abrazo. Sí, por supuesto, el corte siempre es axial. El situs inversus no he diagnosticado muchos, seguramente he visto más de los que he diagnosticado, obviamente, seguro que sí. Pero bueno, lo que tenemos que tener presente es que si es un situs inversus, es una imagen especular y nada más. Simplemente una imagen especular. En el situs solitus aproximadamente se dan el 1% de las cardiopatías congénitas, en el situs inversus el 2%. O sea que pareciera que no aumenta mucho, pero es el doble. Y nosotros lo que tenemos que hacer cuando somos conscientes que estamos ante un situs es cuando nos complicamos. A ver si me puedo explicar. Cuando ignoramos que es un situs inversus, cuando no prestamos atención a eso, hacemos un examen que no es dificultoso. Ahora, cuando nosotros somos conscientes de que estamos ante un situs inversus, quienes más experiencia tengan, más difícil se les va a resultar. ¿Por qué? Porque tenemos una coordinación que nos la dio los años entre la mano y el ojo, en el cual automáticamente hacemos los movimientos. Ya sabemos cómo, si queremos ver tal corte, tenemos que hacer esto y lo otro. Cuando nosotros hicimos el diagnóstico de situs inversus se nos complica mucho porque es justamente al revés de lo que tenemos que hacer. Si yo estoy viendo una salida izquierda y sé que la salida derecha la voy a buscar acá, no, va a ser al revés. Entonces, las pocas veces que me vi en esas circunstancias, en esas condiciones o en ese brete, el estudio me ha llevado más tiempo, pero es por una cuestión de hábito y nada más que por eso, por una cuestión de hábito, de que uno tiene que esforzarse, uno tiene que ser consciente, tiene que decirle a la mano, no, ahora no hagas esto, haz lo otro, haz lo contrario, cuando habitualmente los cortes suelen salir, como dice Lindsay Allen en su libro, en el primer capítulo, casi intuitivamente. Excelente, doctor. Tenemos una pregunta. Juliet está muy interesada en el tema. Nos dice, ¿cuándo podremos decir cardiomegalia en un feto, doctor? La cardiomegalia puede ser global o puede ser a expensas de una parte o una sola cámara. Hablemos de la cardiomegalia global. Nosotros tenemos hay una cuenta que hace una relación entre la circunferencia torácica y la circunferencia cardíaca que es de alrededor de un 0,55 la relación. Pero olvídense de eso no lo tenemos que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver que en el área torácica, donde hay un corazón, entren dos más. O sea, la relación es esa, el corazón y dos más. Si nosotros vemos que no entran dos corazones más en esa superficie torácica, en ese área torácica, entonces tenemos que sospechar que estamos ante una cardiomegalia. Pero cuidado, que esto es válido hasta el término. Al término esa relación se altera y ya no es no entran 3 corazones, sino entran 2,5. Pero simplemente hagamos esto. Subjetivamente veamos todo lo que está fuera de la silueta cardíaca y preguntémonos, ¿entran 2 corazones más? Entran. Si no entran, quiere decir que ahí estamos ante la presencia de una cardiomegalia. Y si no es una cardiomegalia, ¿qué puede ser? Cuidado, a veces hay que hacer el diagnóstico diferencial con un tórax pequeño, porque más de una vez nos hemos preguntado, ¿el corazón es grande o el tórax es pequeño? Bueno, para ver si el tórax es pequeño o el corazón es grande, miremos alrededor. Por ejemplo, un tórax pequeño lo suelen dar las displasias esqueléticas letales. Las displasias esqueléticas letales en más de un 50% se acompañan de polidramnios. Entonces, fíjense cómo está el líquido amniótico. Si nosotros vemos un líquido amniótico
normal o disminuido, lo más probable es que no se trate de un tórax pequeño, sino que efectivamente se trate de una cardiomegalia. No obstante, una cardiomegalia por sí sola va a ser acompañada por otros signos de patología cardíaca, pero es una norma genérica de la cual nos tenemos que valer para tratar de saber dónde estamos parados, para empezar a estudiar al paciente. Genial. Ya, luego de... Yo, doctor, quiero agradecerle en estos últimos minutos de la capacitación por su predisposición con los obstetras para poder participar de esta ponencia, desde su profesión como médico y desde mi profesión como obstetra, y en países, bueno, que estamos en Sudamérica, pero estamos pues con una distancia que nos separa, pero este programa nos ha servido de puente para poder colaborar en la formación de los profesionales que tienen acceso a esa población gestante, porque nosotros somos ese primer contacto aquí en atención primaria y es lo mismo en muchos países, y de verdad esperamos que podamos trabajar siempre de forma cooperativa, de forma multidisciplinaria, y que pues los ojos de los obstetras puedan ser entrenados tanto por obstetras que puedan tener algunos conocimientos, que con amor le damos la capacitación a nuestros colegas, pero nunca dejar de recibir la capacitación de médicos que son también quienes nos han formado en nuestro país. Eso creo que debe ser el mensaje de esta capacitación, y esperemos que todas las cosas vayan fluyendo como hasta ahora y poder tenerlo también en otro programa, doctor, y poder contar pues con sus amplios conocimientos en el tema. Miles de gracias de parte mía, de parte del equipo de Obstetras Educando y también de parte de la Sociedad Peruana de Obstetras Ecografistas para la Salud de la Mujer, en la cual presido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber sido invitado. Realmente es un honor, y antes de irme, mis felicitaciones, porque yo decía hace un momento que Sahún tiene un menú de capacitaciones y de cursos importante, pero ustedes no se quedan para nada atrás. Así que la felicito por tanta actividad y de una calidad que realmente a uno lo llena de satisfacción. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, doctor. Gracias. Miles de gracias.